en principio lo que me interesaba un poco acercarles como una introducción a esta cuestión es cuáles son las herramientas políticas que ofrece la Convención tanto para lo que tiene que ver específicamente con la reforma legal como lo que tiene que ver con la implementación posterior, ¿no? En principio, para quienes pueden ver, adelante tienen tres figuras. Para los que no pueden ver, voy a escribir esto, tienen tres figuras. Uno identifica un punto focal, el otro a las organizaciones de personas con discapacidad y el otro a un organismo de derechos humanos. Los seres humanos tenemos igual valor como entidades morales. Esa igualdad impone obligaciones a las estructuras políticas para que ajusten sus prácticas. Las estructuras políticas actuales son resultado de procesos políticos de los cuales las personas con discapacidad, más aún las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, no fueron parte. Esto violenta un principio básico de la democracia, que es la participación en el diseño de políticas. La Convención es la única norma en materia de capacidad jurídica y de acceso a la justicia en cuyo proceso de formación participaron las personas con discapacidad y por lo tanto goza de legitimidad para nuestro colectivo. La Convención, en su artículo 4.3, establece que toda política pública y ley que afecte los derechos de las personas con discapacidad debe elaborarse y aplicarse en consulta estrecha con las organizaciones de personas con discapacidad. Aún hoy, en casi toda Latinoamérica, la representación política de las personas con discapacidad sigue en cabeza de estructuras prestadoras de servicios para las personas con discapacidad. Lo cual, en un ejemplo por el absurdo, es lo mismo que decir que todo aquel que tome Coca-Cola debe estar representado en el diseño de políticas públicas que lo afectan por Coca-Cola Company International. Por esta razón, deben implementarse políticas que permitan a las personas con discapacidad ejercer su autorrepresentación, eliminando los sistemas sustitutivos de representación política. Durante estas jornadas se debatieron múltiples instancias de reforma legal. Al respecto, es importante resaltar que las reformas legales pueden ser alcanzadas de distintas maneras, pero las únicas que pueden sostenerse en el tiempo y resultan aplicables son aquellas que se basan en consensos sociales amplios. Por esta razón, las personas con discapacidad y sus aliados deben participar en los procesos de incidencia, convocando a otros sectores que pueden estar involucrados, en particular a los grupos sociales con activismo político y a las organizaciones que actúan en la defensa de derechos humanos. Las organizaciones de personas con discapacidad debemos priorizar nuestras áreas de acción en la reforma legal y en la reforma de estructuras políticas, para que sea la propia superestructura del Estado la que, acompañado por nuestro movimiento y en estrecha consulta, avance con las campañas de concienciación y la transversalización de las políticas educativas debe ser uno de los principales focos de trabajo. Por ahí, la lectura que he realizado de este manual que nos entregaron, crean, o por lo menos dan una idea de un sistema de apoyo, ¿no? Lamentablemente, bueno, en Buenos Aires ustedes hablan de los operadores judiciales, en el interior es dificilísimo todo ese tipo de cosas y siempre estaría más beneficiado la persona, el niño o el joven o el adulto con discapacidad, pero que ese joven estaría muy vinculado al poder político, al adolescente o al joven que es pobre, que sus padres son pobres, sería dificilísimo el acceso a estos sistemas de apoyo. Yo creo que es un tema, como lo planteaba, que es una agenda que hay que tener en cuenta, visto de que en Jujuy nunca o no se avanza mucho en eso y siguen con el viejo paradigma. Me gustaría hacer los números en cuanto al impacto de las dos poblaciones, ¿sí? Porque la concentración de población de la ciudad de Buenos Aires, que no tiene ninguna de estas herramientas en materia de acceso en una población de
15 millones de habitantes, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, no sé cuál será, digamos, la misma relación en relación a las personas con discapacidad que viven en Jujuy. Entonces, en términos cualitativos, seguramente la situación es diferente, pero en términos cuantitativos, me parece que tal vez esté en una peor situación el área metropolitana.